Buenas tardes, jóvenes. Estoy empezando a grabar. Hay que enviar los nombres y apellidos. Profesor, buenas tardes. Hola. Enviamos nombres y apellidos para que se registre la asistencia. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Hay que escribir los nombres, no se olviden. Nombre, apellidos. Muy bien, somos 8 estudiantes. Hola, hola. Necesito que escriban nombres y apellidos, no se olviden. Ya, mientras ustedes van escribiendo, voy a explicar qué es lo que se va a hacer hoy día. Es una nueva unidad, jóvenes. Ojo, estamos empezando de nuevo. Ya, es la quinta unidad, tercer bimestre. Todo descalificado. Asistencia. Entrega de trabajos. Participación. Ya, muy bien, jóvenes. Si bien es cierto, hoy día teníamos, bueno, lo que es aprende en casa, bueno, no estoy muy contento con lo que parece en la web. Ha cambiado un poco. Pero si bien es cierto, hoy día tenían clases a las 11 de la mañana, pero no se preocupen, todo lo que se dijo hoy día lo vamos a estudiar. Vamos a trabajar un tema repetido. Es un tema que ya nosotros hemos trabajado en las primeras clases de la primera unidad. Ya, muy bien, quiero compartir pantalla de una vez para poder explicar. Ahí estamos. A ver, este tema ya es conocido por ustedes. ¿Por qué? Porque este tema es las tablas de frecuencia. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas que en un determinado tiempo nosotros hemos hecho una tarea sobre encuesta? Y el proceso de aprendizaje era realizar una encuesta, hacer nuestras tablas de frecuencia, hacer nuestros gráficos de barras, no sé si te debes acordar, gráficos de barras, y después el último era el análisis o la conclusión que llegábamos a obtener de acuerdo al gráfico de barras. Y nuevamente yo te voy a explicar, vamos a recordar, esta semana solamente es para recordar qué son las frecuencias absolutas, cómo se calcula las frecuencias. Por lo tanto, ya te estoy comunicando desde ahorita. Esta primera semana, solamente vamos a recordar para que tú en la otra semana, que sí voy a dejar tarea, ya comiences a hacer tu tarea bien. ¿Ya? Nuevamente repito, esta semana solamente vamos a recordar cómo se resuelve las frecuencias. ¿Ya? Las frecuencias, las tablas de frecuencia. Por lo tanto, vamos a analizar primero este concepto que tenemos acá. Eso no quiere decir, profesor, como no va a haber tarea, entonces, profesor, por la próxima clase no voy a ingresar. No, pues, tienes que ingresar. ¿Por qué? Para que en tu tarea, cuando ya desarrolles tu tarea, ya no estés con ese temor, con esa duda de que estará bien lo que estoy haciendo, estará mal. Entonces, esta clase, nuevamente repito, en esta semana solamente vamos a ver pura teoría, cómo se resuelve, vamos a resolver algunos ejemplos, y la otra semana sí recién voy a dejar tarea. ¿Ya? Entonces, vamos a leer, ¿qué dice acá? Tabla de frecuencia. Es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta. Muy bien, acá te está diciendo
¿Cuál es la primera frecuencia? La primera es la frecuencia absoluta. Luego te dice frecuencia absoluta acumulada. Luego te dice la frecuencia relativa. Luego te dice la frecuencia absoluta relativa. Y último, la frecuencia porcentual. Es de acá. Veamos las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas y cualitativas. Acá tenemos los tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Ojo, en esta parte donde que está subrayado de color azul, son 5 frecuencias. Ojo, son 5 frecuencias. Hoy día vamos a recordar cómo se calcula esas 5 frecuencias. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta relativa y la frecuencia porcentual. Pero lo vamos a ver de 2 tipos de variables. ¿Cuáles son los 2 tipos de variables? Cuantitativa significa de cantidades. O sea, un dato que se forma de cantidades. Cualitativas también significa numéricamente, pero ya va a ser de cualidad. ¿Ya? Cualidades. Ahí miremos acá. ¿Qué dice por acá? Tabla de frecuencia para variables cuantitativas. O sea, los datos van a ser numéricos. Cuando es variable cuantitativa, los datos son numéricos. Cuando son variable cualitativa, los datos son una cualidad que tiene un ser humano. 1. Para variables cuantitativas discretas. Ejemplo, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos en un mercado. Ah, me dice acá. Son 20 puestos. En un puesto trabaja 4 personas. En otro puesto trabaja 3 personas. En otro puesto trabaja una persona. Obviamente, ¿no? Que para nosotros realizar una tabla de frecuencia tenemos que encuestar. Imagínate tú que te vayas a encuestar al mercado. En el mercado más cerca de tu casa. Y tú vayas a encuestar puesto por puesto. En total hay 20 puestos en el mercado. Y tú le preguntas, obviamente en el puesto, y preguntas, ¿no? ¿Cuántos trabajan en este puesto? Y te van a decir, acá trabajamos 4. Pasas al siguiente puesto tú. Y preguntas, ¿cuántos trabajan en este puesto? 3. Trabajamos 3 personas. Pasas al siguiente puesto. Y acá trabajan 1. Y así sucesivamente vas preguntando. Estos son los números de los trabajadores que trabajan en un puesto. ¿Cuántos puestos son? Son 20 puestos. Ok, esto es la encuesta. Ahora sí, en la siguiente vamos a realizar nuestra primera frecuencia. Vamos a calcular nuestra primera frecuencia. ¿Cómo se llama la primera frecuencia? Apunten, se llama frecuencia absoluta. Nuestra primera frecuencia a estudiar se llama frecuencia absoluta. Vamos a leer desde un principio. ¿Qué dice? Conteo. Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. El número, dice acá, el número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta. Y se denota por F minúscula. No sé si le debes ver bien, pero me voy a acercar. ¿Cómo nosotros conocemos a la frecuencia absoluta? Con una F minúscula. Ahí está. Y abajito la I. Profesor, ¿y por qué viene la I abajito? Después te explico, ¿ya? Ahorita te voy a explicar, pero primero vamos a ver cómo se calcula primero la frecuencia absoluta. Y luego te explico por qué está una I abajito de esa F minúscula. Acá dice, ya tengo la tabla. Tengo acá, la variable de estudio. Dice acá, número de personas que trabajan en un puesto. A ver. Este cuadrito que ustedes ven acá, lo copié de esto. Ya, esto lo puse acá adelante para que te puedas dar cuenta tú y puedas observar lo siguiente. ¿Qué dice acá? Número de personas que trabajan en un puesto. A ver, una persona que trabaja en un puesto. ¿Cuántos puestos hay que trabajan una persona? Contemos acá. 1, 2, 3 y 4.
Ah, quiere decir que una persona trabaja en 4 puestos. Por eso ponen acá, pues, ¿no? En conteo, en palito, sería 1, 2, 3, 4. Y número sería 4. ¿Qué dice acá? Repeticiones o frecuencia absoluta. F minúscula y su I chiquitita ahí abajo. Ahora, 2 personas que trabajan en un puesto. 2 personas que trabajan en un puesto. Observemos por acá. Ah, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, 4 y 5. El conteo sería, claro, el conteo sería 5 palitos y en número sería el número 5. A ver, 3 personas que trabajan en un puesto. 3 personas que trabajan en un puesto. Contemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso acá también hay 5 palitos y numéricamente sería el 5. 4 personas que trabajan en un puesto. 4 personas que trabajan en un puesto. Acá sería 1 y vas chequeando por acá. Acá hay 2. Ah, entonces 1, 2 y numéricamente sería 2. 5 personas que trabajan en un puesto. ¿Cuánto sería? Acá tengo 1 y por acá tengo 2. Ah, acá está 2 palitos y numéricamente el 2. 6 personas que trabajan en un puesto. 6 personas. Acá. 1 y 2. Acá está en palitos y acá está numéricamente. Si tú sumas todo esto, te tiene que salir el total de puesto. El total de puestos, que son 20 puestos. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo ahora se llama frecuencia absoluta. No te olvides. Profesor, ahora sí ya me puedes explicar qué significa la I pequeñita. Claro, te voy a explicar. Cuando ustedes ven en una tabla, ven este símbolo de F minúscula, significa frecuencia absoluta. Profesor, ¿y qué significa esa I? Por ejemplo, en una operación matemática te pueden presentar el siguiente problema. Te pueden decir, ¿no? Sumar. O te pueden decir hallar, ¿ya? O te pueden decir hallar. Te pueden decir hallar. Obviamente que vas a tener tu tabla ahí. Te van a decir hallar. Y te van a poner así, ve. Hallar F minúscula 2 más F minúscula 4. Profe, ¿qué significa eso? Va a significar que esta I se convierta en números. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5. ¿Hasta cuánto puede ser I, profe? Dependiendo la cantidad de filas que tiene esta tabla. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces, profesor, me quieres decir que el primero es F1. Claro, pues. El siguiente se llama F2, o sea, frecuencia absoluta 2, frecuencia absoluta 3, F minúscula, no te olvides. Frecuencia absoluta 4. Ah, entonces tú observas. La F minúscula 2, ¿cuánto vale? Ah, vale 5. Y la F minúscula 4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, mi estimado? Vale 2. Ah, 5 más 2, 7. Ahí está. Así también te pueden proponer encontrar un problema mediante las letras, mediante la frecuencia absoluta. No te olvides, ¿ah? Esta primera frecuencia se llama frecuencia absoluta. Muy bien, pasemos al siguiente. Recuerda que son 5 frecuencias. Recién estamos viendo la número 1, frecuencia absoluta. Ahora, la otra frecuencia lo vamos a ver acá. ¿Ya? Pero acá vamos a ver primero para datos cuantitativas continuas. Para variables cuantitativas continuas. ¿Qué significa eso, profe? Que acá los números ya no van a ser exactos, van a ser un rango, o sea, un rango determinado. El ejemplo te va a mostrar lo siguiente, y acá te voy a explicar. Dice acá, ejemplo, se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencia la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario del colegio. Fuera del horario del colegio. ¿Qué quiere decir eso, profe? Si nosotros estuviéramos estudiando presencial,
Nuestra entrada sería a la 1 de la tarde y saldríamos a las 6 de la tarde. Eso sería nuestro horario escolar. Cuando tú ya estás fuera de tu casa, desde el momento que tú agarras tu libro, agarras tu cuaderno, agarras tu lapicero, ya empiezan a contar las horas, los minutos fuera del horario escolar. Fuera del horario escolar. Pero ojo, eso es cuando estás estudiando. Si tú no agarras tu libro, si tú no agarras un cuaderno, fuera del horario escolar, quiere decir que no estudias, pues. O sea, no estás estudiando. Solamente esperas que sea la 1 para que te vayas al colegio, salgues y después te olvidas. Hasta el siguiente día, obviamente. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa? A ver, nuevamente voy a preguntar. ¿Qué significa la F minúscula? ¿Qué significa? Número, profesor. No. Frecuencia de números, profesor. Frecuencia de números. No. ¿Qué significa F minúscula? Frecuencia absoluta, profesor. Claro. Se llama frecuencia absoluta. No te olvides, debes apuntar ahí. Se llama frecuencia absoluta. ¿Y qué significa la frecuencia absoluta? Significa cuántas veces se repite. ¿Cuántas veces se repite? Como te habla de 20 estudiantes, entonces decimos acá, 8 estudiantes estudian, miren, acá dice de 0 a 1, pero miren este símbolo. Quiero que aprendan a identificar cuál es el símbolo cerrado y cuál es el símbolo abierto. Estos símbolos que ven acá, este corchete, estos son cerrados. Estos símbolos que están para allá, apuntando para allá, están abiertas, 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 abiertas. Ah, y acá está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que 8 alumnos estudian, como es 0, vamos a suponer que estudian 1 minuto, 2 minutos. Este 1 es 1 hora, pero no llega a 1 hora. O sea, pueden estudiar media hora, 45 minutos. Hasta 59 minutos pueden estudiar. 8 estudiantes estudian en este rango de horario. Pueden estudiar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos, 50 minutos, hasta 59 minutos, porque no estudian 1 hora exacta, porque va a estar abierto. Estos 4 estudiantes sí estudian 1 hora exacta. Pueden estudiar 1 hora, 1 hora y 10 minutos, 1 hora y media, 1 hora y 50 minutos, 1 hora con 59 minutos. Profesor, no puede estudiar 2 horas, no, porque este 2 está abierto. Más bien, estos 2 estudiantes que vemos acá, estos 2 estudiantes sí estudian 2 horas. 2 horas estudian estos. 2 horas con 10 minutos, 2 horas y media. 2 horas y 50 pueden estudiar, hasta 2 horas y 59. Profesor, no pueden estudiar 3 horas, no, pues, porque este 3 está abierto. Estos 3 estudiantes sí estudian 3 horas. Estudian 3 horas y media, 3 horas, no sé. Hasta el máximo que pueden estudiar es hasta las 3 y 59. Profesor, ¿no puedes estudiar 4 horas? No, pues, porque el 4 está abierto. A estos 2 estudiantes sí estudian 4 horas. 4 horas y 10 minutos, no sé, puede variar el horario ahí. Pero van a estudiar hasta las 4 y 59. Profesor, ¿y no puede estudiar 5 horas? No, porque el 5 está abierto acá. Este estudiante, que es uno solo, sí estudia 5 horas. Hasta 6 horas puede estudiar porque el 6 está cerrado. Ya no está abierto. ¿Ya? Entonces, estamos analizando la frecuencia absoluta. Ya sabemos ya qué significa el 8, el 4, el 2, el 3, el 2 y el 1. Sumado todo esto, obviamente, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 20. Claro, pues sumado todo esto, profe, yo sé que va a salir 20. ¿Cómo lo sabes? Puedo sumarlo 1 en 1, o sea, 8 más 4, o si no, lee el problema, porque el problema te dice una muestra de 20 estudiantes, profe. Ya, nada más. Pues. Así salimos de la pregunta. ¿Qué más dice por acá? Analizamos, estamos analizando. ¿No? Recuerden que esta primera clase es teórica, pero entiendan, pues, ¿no? Leemos el concepto de frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí, viene nuestra segunda frecuencia. Mira, acá ya vamos a estudiar nuestra segunda frecuencia. Frecuencia absoluta acumulada es aquella frecuencia que resulta de acumular
en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por, mira acá cómo se representa, a ver, me acerco, ¿cómo se representa? F1, F2, F3, como etcétera. A ver, miren acá, tengo acá 3 columnas ya. La primera columna es de la variable, ¿ya? Número de horas de estudios. La siguiente columna es frecuencia absoluta, la F minúscula. Y la F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo salen los datos de esta columna? Acá te está indicando con flechitas. Y me acerco más todavía. Con flechitas, profe. Sí, mira acá. Este 8 se escribió acá 8. Luego regresa la flechita, dice. Pero va a regresar sumando. O sea, 8 más 4, 12. 12. Ahí está, ve. Y 12 más 2, 14. Ahí está, ve. Y 14 más 3, 17. 17. Y 17 más 2, 19. 19. y 19 más 1, 20, 20. profesor. 20, profesor. Este 20, jóvenes, que ustedes ven ahí, ese 20 tiene que ser igual al total, al número total de encuestados. Si son 20 estudiantes, en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, tiene que salir 20, el último dato. Y acá te está dando abajo cómo se ha resuelto, ¿no? Tenemos que F1, miren, mayúscula, F1, este es F1, es igual a 8. F2, ¿cómo sale? Acá te está diciendo que va a salir de 8 más 4, que es 12. F3, ¿cómo sale? De 8 más 4 más 2, que es igual a 14. Y así. Acá también te puedo dar una operación matemática. Pero ojo, que quede en cuenta esto. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Mediante una suma en zigzag. El primer número, 8, luego voy sumando así. Sumando, sumando, sumando. Esto se llama frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula. Si yo te pidiera un problema, te digo, ¿no? Hallar, y te pongo acá el dato. Hallar F mayúscula 4 más F minúscula 4 también. A ver, ¿quién me dice cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? F8, profesor. Sale total, ¿ya? La respuesta total. ¿O me estás dando uno por uno? Sí, profesor. Total, la respuesta total es 8. Listo, a ver, ya. Ahí vamos a ver si es verdad. Comprobemos, a ver. Esta F mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Viene de esta columna. ¿Por qué, profe? Porque acá está F mayúscula, pues. Te dice F mayúscula 4. Ah, entonces vamos a ver si es. Acá sería F mayúscula 1, F mayúscula 2, F mayúscula 3, y acá sería F mayúscula 4. Ah, pero F mayúscula 4 sale 17. Ah, entonces esto vale 17 más F, miren acá la F, esta es una F minúscula que significa frecuencia absoluta. Y viene de la primera columna, de esta columna. Si te dice 4, tú vas a poner acá F1, que es la 8, F2, obviamente que es minúscula esto, F3 y F4. F4, ¿cuánto vale? Vale 3. Ah, 17 20, más, profesor. 20, profe. es igual a 20. Eso es la respuesta correcta. Esta es la correcta. Esto. Esa es la mala. Miren, jóvenes, pero recuerden una cosa, que ya estamos estudiando dos frecuencias. Nos faltarían 3, profe, sí. Entonces, aceleremos un poquito más. Tablas de frecuencia para variables cualitativas. A ver, para variables cualitativas. Acá también es otro ejemplo. Desde un principio vamos a ver entonces frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Rápidamente voy a leer, dice ejemplo, en un colegio de educación matemática en la ciudad de Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades
Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Se presenta la información en la siguiente tabla de frecuencia. Bueno, acá tengo una pequeña tabla. Esto ya es la frecuencia absoluta, que significa cuántas veces se repite el número. Quiere decir, como me habla de un congreso de profesores matemáticos, entonces quiere decir que 8 profesores son brasileños, 6 profesores son colombianos, 16 profesores son peruanos, 4 profesores son mexicanos, 4 profesores son uruguayos y 2 profesores son argentinos. Obviamente que si yo te pido la suma, ¿cuánto va a ser la suma? ¿Cuánto va a ser la suma ahí? 40 profesores, 40, profesor. claro, pues 40. Por eso está rápido sumado, mi compañero. Tu compañero ha leído acá. Él ha leído, acá dice 40 profesores. Y obviamente que si tú sumas todo eso, va a ser 40. No puede haber más profesores, pues. Entonces, esto se llama frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite? Acá, frecuencia absoluta acumulada. Acá está la frecuencia absoluta, que sale 40. Este de acá, si te das cuenta, ¿cómo va, profe? Ya me olvidé. El 8 lo escribes acá, ahí está. Luego ese 8 lo sumas más 6. Ahí está. Luego eso se suma y sale 14. Ahí lo tienes. ¿Lo ves, no? Luego ese 14 lo suma al 16 y sale 30. Ahí está el 30, ¿ves? Luego ese 30 lo suma al 4 y sumado sale 34. Ahí está, mira. Y luego ese 34 lo suma al 4 y sale 38. Y ese 38 lo sale al, bueno, se suma con 2 y sale finalmente 40. De esa manera tú vas a calcular la frecuencia absoluta acumulada, o sea, la F mayúscula. Pasemos al siguiente. Frecuencia relativa. Esta es la tercera frecuencia. La frecuencia relativa. ¿Qué dice por acá? Veamos ahora otro elemento de una tabla de frecuencia. Frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Acá está. ¿Cómo se va a conocer la frecuencia relativa? Se va a conocer con la H minúscula y abajito también está la I. A ver, me acerco un poco más para que puedas observarlo. Ahí está. ¿Cómo se conoce la frecuencia relativa? Con la H minúscula y la I. Este es igual a la frecuencia absoluta dividida entre total. Acá ya está desarrollado, pero te voy a mostrar todo para que puedas observar. Mira acá. Acá tengo la columna, la frecuencia absoluta acumulada, y acá está la frecuencia relativa. ¿Cómo se va a calcular este número? Se va a calcular, a ver, quiero subir un poquito más, ahí. Miren, esto de acá se calcula, este 8, miren, lo voy a marcar, este 8 dividido entre 40. Y te va a salir este número. ¿Cómo lo sabes, profe? Porque acá está, pues, mira, a ver. El H1 se calcula 8 entre 40. Sería 0,20, ahí está. El siguiente número, ¿cómo sería? 6 entre 40. Y acá los tienes, ¿ve? 6 entre 40. Te sale 0,15. El siguiente número, ¿cómo sería? En este caso sería 16 entre 40. Y acá lo tienes. 16 entre 40 sale 0,40. El siguiente número es 4 entre 40. Y acá lo tienes. 4 entre 40, 0,10. Acá está 0,10. El siguiente número sería 2 entre 40. Y acá está 2 entre 40, 0,05. Acá está. La sumatoria de la frecuencia relativa, miren, la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que salir 1. Profesor, y si no me sale 1, me sale diferente, me sale, por ejemplo, 1,2. Si te sale así, quiere decir que en el número de los decimales has fallado. Porque recuerden, un número decimal puede existir así. Te puede salir en tu calculadora así, por ejemplo. Un montón de números. Vamos a suponer que te salga así en tu calculadora. Pero es recomendable que solamente se ponga respuesta hasta 2 decimales.
Solamente se pone hasta 2 decimales. Si yo quisiera representar este de acá en una respuesta con 2 decimales, solamente sería redondeamos. Tú cuentas, ¿no? Primer decimal, segundo decimal. Ah, solamente cogería hasta acá mi número. Pero observa, este 7, ¿quién está a su costado? ¿Qué número es? 6, profesor. 6. Si es 6, se redondea a 8. Quiere decir que ahí vas a poner 0,28. De esa manera se redondea. ¿Cuándo se redondea, profe? Cuando en el costado del número está el 5, está el 6, está el 7, el 8 y el 9, se va a redondear a 8 esto. Profesor, ¿y qué pasaría si estaría un número 1 acá, o el número 2, o el número 3, o el número 4? ¿Qué pasaría? Solamente tu redondeo sería solamente a 0,27, nada más. Pero eso es de redondeo, ¿ah? Entonces, por eso tú tienes que redondear bien para que te salga 1. Si tú redondeas mal, no te va a salir 1. Y la frecuencia relativa tiene que ser 1. Muy bien, ¿ah? Miren, ya hemos aprendido ahorita, estamos aprendiendo cómo calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo sale? Mediante una división. ¿Qué voy a dividir? La frecuencia absoluta entre el total. Frecuencia absoluta entre el total. Y te va a salir este de acá. Muy bien, tercera columna aprendida. Pasemos al siguiente. Acá tenemos otra frecuencia. ¿Cómo se llama? La cuarta frecuencia. Miren, esta es la cuarta frecuencia. Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Observemos el ejemplo. Ahora, esta frecuencia relativa acumulada es muy parecida a esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo, profe? ¿Te acuerdas cómo salía esta F mayúscula? Poníamos el 8, sumábamos ahí, sumamos, sale 14. Lo mismo sale para esto, pero esta vez va a ser con números decimales. Miren acá, el 0,20 lo he escrito acá, 0,20. 0,20 sumado con 0,5, con 0,15, te sale 0,35 y acá está. 0,35 más 0,40, 0,75, 0,75 más 0,10, 0,85, 0,85 más 0,10, 0,95 y 0,95 más 0,05 sale 1. Entonces, es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Si aquí es 1, obviamente que acá también tiene que ser 1. Si no te sale 1 acá es porque has sumado mal por ahí. Sumaste mal. Profesor, ¿puede utilizar calculadora para dividir y sumar? Sí, si tú deseas, puedes hacerlo. No hay problema. Cuando se trabaja con tablas de frecuencia, se utiliza calculadora. Así trabajábamos la clase anterior, que hemos visto las tablas de frecuencia. Esto sería la cuarta columna, o sea, la cuarta frecuencia. Me faltaría una frecuencia y con eso terminamos. A ver. Y la última frecuencia está acá justamente. La frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se va a calcular eso ahora, profe? Dice acá, en algunas tablas se presenta la frecuencia relativa porcentual. Su símbolo es HI porcentaje. Frecuencia relativa porcentual. Para ello se multiplica la frecuencia relativa por 100. Ah, solamente al multiplicar por 100 la frecuencia relativa, ya está la respuesta de la frecuencia relativa porcentual. Acá está desarrollado, por ejemplo, para encontrar, a ver, voy a subir hasta ahí para poder observarlo. Acá dice frecuencia relativa porcentual. Sale 20, pero ¿por qué sale 20, profe? Porque acá multiplica, profesor. Acá multiplicó, miren, este 0,20, lo he escrito acá, lo multiplicó por 100 y te sale 20%. El siguiente, si acá es 0,15, lo multiplica por 100 y te sale 15%. El siguiente sale 0,40, pero multiplicado por 100 te sale 40%. El siguiente es 0,10, que acá lo tenemos, que es la cuarta. 0,10 multiplicado por 100 te sale 10%. Y así sucesivamente. Entonces, ¿es necesario la calculadora acá? Sí, sí es necesario. Y la suma de todos los resultados, o sea, este 20 más este 15 más este 40 más este 10 más este 10 más este 5,
Tiene que salir 100%. Tiene que salir 100%. Profesor, y si no me sale 100%, me sale 98% o me sale 99,8%, profe. Entonces, lamentablemente está mal. Tiene que salir sí o sí 100%. Entonces, esto sería nuestra quinta frecuencia. Nuestra quinta frecuencia, la frecuencia relativa porcentual. A ver, y gracias a este porcentaje nosotros podemos sacar nuestros análisis. Acá ya podemos dar conclusión. Por ejemplo, acá dice, obtenemos algunas conclusiones a partir de la tabla de frecuencia. Dice el 40%. A ver, ¿dónde está el 40? Ah, está acá el 40%. Acá está el 40%. Dice acá, el 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. A ver, acá está 40% y si yo me ubico por allá, ah, sí son peruanos. El siguiente dice el 5%. ¿Dónde está el 5%? Ah, está el 5% acá. Dice, el 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos. A ver si es cierto, acá está el 5%. Me ubico, ah, sí son argentinos. ¿Cómo se concluye? ¿Cómo se da una conclusión? Observamos quién es el mayor porcentaje con el menor. Así se concluye. El mayor con el menor. El mayor es 40. El menor de todos ellos es 5%. Por eso acá la conclusión primero da del mayor y del menor. ¿Qué nacionalidades son? Entonces, jóvenes, esto es nuestra quinta frecuencia. A ver, para terminar, quiero concluir. Si se acuerdan los símbolos, ¿qué significa F minúscula? ¿Qué significa F minúscula? Frecuencia absoluta, profesor. Claro, frecuencia absoluta. ¿Qué significa F mayúscula? Frecuencia relativa, profesor. No. Frecuencia absoluta acumulada. Listo, se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa la HI? ¿Qué significa? Ah, no están apuntados. Quiere decir que solamente están de espectadores ustedes. Quiere decir que están mirando nomás, como si estuvieran mirando una película de acción, o una novela. No están apuntando. ¿Ah? No estás apuntando. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Ustedes piensan que solamente con ver y escuchar ya van a aprender? Tienen que apuntar, ¿ah? ¿Qué significa H minúscula? Hablen. Frecuencia relativa. Esto se llama frecuencia relativa. ¿Y qué significa la H mayúscula? Porcentual, profesor. ¿Porcental? ¿Dónde? Uy, están perdidos, ¿ah? Se llama frecuencia relativa acumulada. Acá. Ahí recién viene porcentual. ¿Ve? Frecuencia relativa porcentual. Ojo, que quede esto bien claro. Una clase no es para estar mirando como si estuvieras mirando, no sé, una película, una novela. Debes de tener como mínimo un cuaderno de apuntes. Lo más básico al menos. Jóvenes, nos quedamos ahí. No hay tarea esta semana. Estamos viendo solamente la parte teórica para que cuando entregue tarea se saquen 20. Porque ya van a saber cómo se calcula cada una de estas frecuencias. ¿Ya? Entonces, nos quedamos ahí. Quiero tomar una captura. Prende tu cámara. Somos 3, 6, 9, 12 estudiantes. ¿Sí? Muy bien.